TVC, de antemano le agradecemos que nos regale unos minutos el doctor Martínez, director general de Medix Groups. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, a sus órdenes. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias. De entrada, doctor, eres infectólogo. No exactamente, pero sí dedicado a este tipo de pandemias y situaciones para grandes clientes corporativos, que hace que esté muy informado al respecto. Así es, y bueno, justamente por eso nos acercamos contigo, doctor, porque quisiéramos tratar de entender y que nuestro auditorio también lo entendiera, la diferencia que hay de esta pandemia en diferentes países. Estamos hablando, ya dejemos de fuera China, que fue el país de origen, pero cómo ha atacado a Italia, a España, a Francia, a Estados Unidos, cómo lo contrarrestaron en Corea del Sur y qué es lo que está pasando en México. ¿Cómo correlacionarlo? Claro, mira, básicamente tenemos una problemática mundial. Se calcula que todavía al día de hoy en todo el mundo debe de existir aproximadamente 1.5 millones de personas infectadas. Confirmadas solamente podemos decir que en España hay cerca de 37,000, en Estados Unidos 45,000, obviamente en Italia es donde está la mayor cantidad de gente infectada, cerca de 65,000, y curiosamente en México tenemos solamente poquito más de 2,000 al día de hoy. Pero si hacemos cuentas, es muy curioso porque es probable, a pesar de todos los datos que nos manejan, que la forma en que se ha manejado en México, que es a través de eventos Centinela, y a ese evento Centinela es al único al que se le toma la prueba o se le hace el diagnóstico confirmatorio a través de una PCR, es que se puede saber que tiene efectivamente la infección por el virus del COVID-19, y entonces resulta que esos 2,000 infectados realmente, si los convertimos en los factores que estamos viendo en todo el mundo, mínimo debe de haber en el país 24,390 contagiados. ¿Por qué la exactitud? Bueno, pues porque se trata de hacer nada más una serie de cálculos de los reportados más un factor, que es el factor que está condicionado de infección. Pero bueno, eso es lo que sucede hoy día. Sin embargo, ¿cuáles han sido las estrategias? Bueno, China sabemos que hizo una contención absoluta, creó inmediatamente el proceso de cerco sanitario y eso evitó la propagación para el resto del país. Es curioso que no hayan llegado infectados ni se haya generado la pandemia ni en Beijing ni en Shanghái, que son precisamente las zonas industriales y más importantes de China. Llega a Italia, e Italia tardíamente adopta las cuestiones de una contención y del cerco sanitario, y hoy vemos que están en una situación terrible, con miles de infectados, y bueno, llega a España, y en España, al día de hoy tenemos casi 37,000 infectados, y ¿eso qué quiere decir? Que tampoco se hicieron ni se aplicaron las medidas de contención. ¿Cuándo sí se hace? Y es muy interesante, se empieza a hacer una vez en que se empieza a generar y empiezan a identificar los riesgos de la epidemia en cada uno de estos países, y es notorio cómo al curso de los días 27, 28 y 29 han disminuido significativamente el número de infectados. ¿Dónde no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, inclusive todavía hace un par de semanas, veíamos que su presidente invitaba a que se siguiera realizando actividades económicas productivas, muy parecido a lo que sucede más o menos aquí en México. Pero hoy, bueno, pues ya decidieron que efectivamente deben de hacer ese cerco sanitario y limitar absolutamente las actividades. Sí, pero ya los llevó a tener, doctor, en Estados Unidos en este momento 386,000 infectados en este momento. Sí, tal cual. Y es lo que estamos observando, que hay esa cantidad de infectados y que además estamos encontrando que ciudades como Nueva York o Nueva Orleans están teniendo una muy alta mortalidad. Y ahora, ¿qué podemos hacer en México? En México se adoptó
un modelo, como decía, un modelo centinela. Solamente aquellos casos que son sospechosos y que presentan toda la sintomatología son los que son testeados o realizan la prueba de PCR, y entonces se identifica exactamente cuáles son los que están efectivamente infectados. Y entonces se realiza la contención, el aislamiento, la separación. Y ahí es donde a lo mejor tenemos un grave problema, porque todos aquellos que han estado expuestos a este tipo de personas durante el periodo no sintomatológico, en donde no hay datos clínicos, pudieron haber sido infectados. Y bueno, que todavía realizar actos masivos, como fue el Vive Latino y todo eso, yo estoy seguro de que estamos llegando a un escenario planteado, inclusive por el subsecretario López-Gatell, de que a lo mejor andamos entre cerca de 98,000 infectados por coronavirus en todo el país. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Sí. Claro. A ver, dime una cosa, doctor, porque tenemos muchas dudas y esta en especial nos gustaría que me pudieras ayudar a entender. Ha habido mucha polémica en torno a las neumonías atípicas, a los problemas, a los enfermos con problemas de respiración aguda. ¿Qué diferencia hay con el COVID? ¿Se puede generar una diferencia? ¿Es notable? Bueno, vamos a definir. El coronavirus puede generar neumonías atípicas, pero en realidad lo que mata de esta infección es la respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir? La presencia de todos estos virus desencadena lo que se llama una cascada de citoquinas. ¿Qué es eso? Las citoquinas son todas las sustancias químicas involucradas en la inflamación. Entonces, esta cascada de citoquinas provoca una falla generalizada de los órganos, riñón, hígado, páncreas. Pero entonces, perdóname, doctor, entonces se puede confundir o se puede diagnosticar el fallecimiento de alguien como neumonía atípica, aunque sea COVID-19. Y viceversa. No todas las neumonías atípicas pueden ser por COVID. Pueden ser por influenza, pueden ser inclusive por otro tipo de enfermedades, porque son como tal atípicas. Si esta persona además estuvo en contacto con el coronavirus, entonces se le considera como positivo, pero no necesariamente murió a consecuencia de la infección del coronavirus. Es que eso es muy importante y no ha quedado muy claro en la población. No todas las neumonías atípicas son producto de la infección viral. Y la infección viral, lo que causa la muerte es el fallo de todos los órganos, no solamente del pulmón y no solamente una pulmonía. Y eso es lo que no le ha quedado claro a la población. Exacto. Y de acuerdo con las estadísticas en torno a las neumonías, bronconeumonías y enfermedades respiratorias agudas, no necesariamente podríamos pensar que están equivocadas, que están combinando el COVID en estas estadísticas. Es correcto, es muy correcto, porque normalmente en esta época del año es donde tenemos una mayor incidencia de neumonías atípicas, producto de otro tipo de viremias y de otro tipo de bacteriemias, que hoy coinciden con la presencia del COVID. Eso es, digamos, un factor más de riesgo, pero insisto, no necesariamente son muertes provocadas por el COVID. Pues ahí queda esta parte, porque sí hay muchas dudas en torno a cómo diagnostican el fallecimiento de alguien, ya sea por COVID o por una neumonía o una enfermedad respiratoria aguda. Son muy parecidas por lo que estoy entendiendo, doctor, pero sí hay un detalle que puede marcar la diferencia. Claro, lo que marca la diferencia es que la neumonía atípica mata por problema respiratorio y el COVID mata por fallo de todos los órganos de la economía, y es una respuesta inmunológica básicamente, donde están involucrados citoquinas, factores de
agregamiento plaquetario, otro tipo de fenómenos fisiológicos, ¿no? Y bioquímicos. Uh-huh. Entonces, no necesariamente las infecciones o las enfermedades respiratorias tienen que ver con el COVID. Sin embargo, aquellos datos que son presentados por un fallo generalizado y además hay COVID presente, entonces sí podemos decir que fueron provocadas las muertes por el COVID. Perfecto. Doctor Humberto Martínez, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, un gusto y a sus órdenes como siempre. Saludos. Muchísimas gracias, el doctor Hugo Martínez, director general de Medix Group, y nosotros hacemos